Hola a todos. Antes de empezar, quiero recordarles que la historia de hoy incluirá algunos contenidos un poco íntimos y profundos, así que los invito a escucharla en un ambiente tranquilo y relajado. También quiero agradecerles de corazón por su apoyo constante durante todo este tiempo. No olviden dejar un like, suscribirse y compartir sus pensamientos en los comentarios aquí abajo. Ahora sí, sin hacerlos esperar más, comencemos con la historia. Nunca pensé que a los 45 años me embarcaría en una nueva aventura, aprender a nadar. En los últimos días me di cuenta de que mi vida se había vuelto demasiado monótona. El trabajo de oficina, las largas reuniones interminables y una vida donde la felicidad parecía existir solo en las páginas de libros polvorientos. Necesitaba un cambio. La piscina cercana a mi casa fue mi elección. Un lugar que no estaba demasiado concurrido y siempre estaba limpio. La luz del sol al final de la tarde se reflejaba en el agua cristalina, brindándome una sensación de paz peculiar. Sin embargo, esa tranquilidad pronto se vio interrumpida cuando conocí a Clara, la instructora de natación con una sonrisa cálida y una mirada hipnotizante. Clara parecía tener poco más de 30 años, con una figura alta y proporcionada y una piel blanca como la porcelana que brillaba bajo el sol. Sus curvas perfectas se realzaban con un traje de baño de una sola pieza de color azul oscuro que se ajustaba a su figura de manera cautivadora. Sus hombros eran anchos pero femeninos, sus brazos tonificados y sus piernas largas y rectas, como esculpidas con precisión. Su cabello castaño oscuro estaba recogido, dejando al descubierto un rostro delicado con mejillas ligeramente sonrojadas tras horas de enseñanza bajo el sol. Cuando se acercó, un suave aroma que provenía de su piel húmeda flotó en el aire, haciéndome sentir una leve confusión que no podía explicar. Su sonrisa fue lo primero que me sacó de ese estado de desconcierto, con labios suaves y una mirada capaz de derretir a cualquiera que la mirara. «Hola, soy Clara. Hoy es tu primera clase, ¿verdad?», dijo con una voz cálida y amistosa. Le devolví la sonrisa, algo avergonzada porque hacía mucho tiempo que no intentaba algo tan nuevo para mí. «Sí, soy Margarita. Espero que seas paciente conmigo porque no soy muy buena en esto». Clara soltó una risa ligera, cuyo sonido parecía calmar cualquier tensión que pudiera haber en el aire. «No te preocupes, te ayudaré a superar el miedo al agua». Desde ese momento supe que no solo estaba aprendiendo a nadar, sino que también estaba comenzando un nuevo capítulo en mi vida. Uno escrito con emociones que nunca pensé que volvería a experimentar. La clase comenzó con ejercicios para familiarizarme con el agua. Clara se mantuvo cerca, con una mirada amable pero concentrada. «Margarita, tómalo con calma, relaja tu cuerpo, inhala profundamente y exhala por la boca», me dijo con una voz grave y tranquilizadora, como si quisiera disipar cualquier ansiedad en mí. Me sujeté al borde de la piscina, dudando un poco antes de intentar relajarme. Pero cuando me sumergí, mis pies resbalaron inesperadamente de los escalones. Sobresaltada, moví las manos en busca de apoyo y Clara inmediatamente se lanzó hacia mí. Rápidamente me sostuvo, ayudándome a mantener el equilibrio en el agua. Ese momento pasó en un abrir y cerrar de ojos, pero aún podía sentir la cercanía entre nosotras. Mi corazón comenzó a latir más rápido y mi respiración se volvió algo inestable.
No pasa nada, estoy aquí, murmuró Clara, con una voz llena de tranquilidad. Sus ojos me miraron con una dulzura que parecía recordarme que estaba a salvo. Asentí tímidamente, sintiéndome algo incómoda, pero al mismo tiempo aliviada de tenerla cerca. Cuando Clara retiró sus manos lentamente, intenté volver a concentrarme, pero no podía negar que su presencia me hacía sentir algo muy diferente, difícil de describir, pero innegablemente real. Bien, intentemos de nuevo, ¿sí? Clara sonrió suavemente, con una voz que transmitía aliento. Continuamos con los ejercicios de brazadas. Ella se colocó detrás de mí, guiándome cuidadosamente en cada movimiento. No tenses los brazos, relájalos y sigue el ritmo, me corrigió Clara, con una voz firme pero reconfortante. Hice lo que me pidió, pero en el momento en que ajustó la posición de mis brazos, la cercanía entre nosotras me hizo notar el calor que irradiaba de ella. El ambiente entre nosotras parecía haber cambiado. Ya no era simplemente una relación entre profesora y alumna. Clara pareció darse cuenta de esto, pero no dijo nada, solo sonrió y continuó con las instrucciones. La clase terminó cuando el sol comenzó a ponerse. Salí de la piscina, con el agua deslizándose por mi cuerpo, mientras Clara permanecía allí, con una mirada suave siguiéndome. «Margarita, lo hiciste muy bien hoy. ¿Nos vemos mañana?» Asentí con la cabeza, pero mi corazón aún no se había calmado del todo. Una extraña sensación de anticipación comenzó a apoderarse de mí, no solo por las lecciones de natación, sino por la presencia cautivadora de mi instructora. Le devolví la sonrisa, pero no dije nada. Su presencia siempre me hacía sentir algo difícil de describir, una sensación de cercanía y al mismo tiempo de desconcierto. Ese día, Clara me enseñó a respirar y a mantener el equilibrio en el agua. Siempre estaba muy cerca, a veces inclinándose para corregir la posición de mis brazos o para guiarme en cómo mover las piernas correctamente. Cada vez que sus manos rozaban las mías, una sensación peculiar recorría mi cuerpo. No era tensión, sino algo cálido, agradable y lleno de magnetismo. «No tengas miedo, estoy aquí», dijo cuando dudé en dejarme flotar sobre el agua. Clara colocó su mano bajo mi espalda, sosteniéndome con delicadeza, mientras su mirada tranquila parecía decirme que todo estaría bien. «Relájate, imagina que estás flotando sobre las nubes», susurró. Cerré los ojos, intentando concentrarme en sus palabras en lugar de la mano que tocaba mi espalda, creando una conexión invisible entre nosotras. Cuando logré mantenerme a flote durante unos segundos, Clara sonrió radiante, con una luz de alegría en sus ojos. «Lo hiciste muy bien, ¿ves? No es tan difícil». Su sonrisa hizo que mi corazón se detuviera por un instante. No sabía si mi nerviosismo se debía a la lección o a otra cosa, pero sabía que su mirada y su sonrisa habían ocupado un lugar en mi corazón sin que me diera cuenta. Con el paso de los días, nos volvimos más cercanas. Clara dejó de ser solo mi instructora y se convirtió en una parte de mi día que siempre esperaba con ansias. Cada vez que la veía salir del vestidor, con su traje de baño que se ajustaba perfectamente a su figura atlética y su cabello recogido, sentía que el mundo a mi alrededor se iluminaba. Una tarde, cuando la piscina estaba casi vacía, Clara me enseñó a nadar estilo libre. Primero nadó frente a mí para mostrarme. Sus movimientos eran tan fluidos y naturales que parecía haber nacido para el agua. «Cuando nades,
Recuerda respirar con regularidad y mantener el ritmo, dijo, colocándose a mi lado para guiar cada movimiento. Esta vez puso su mano sobre mi hombro para ajustar mi postura. Nuestras miradas se encontraron accidentalmente y un silencio envolvió el momento, roto solo por el suave sonido del agua alrededor. «Confío en que puedes hacerlo», dijo Clara, con una sonrisa ligera pero cargada de significado. Sentí que algo había cambiado, no en mis movimientos al nadar, sino en la relación entre nosotras. Los contactos anteriores solo habían sido parte de la instrucción, pero ahora, cada mirada, cada palabra, parecía tener un significado más profundo. Esa noche, me quedé sentada en el borde de la piscina después de la clase, mirando las luces reflejadas en el agua. Clara se acercó y se sentó a mi lado, con el cabello todavía húmedo desprendiendo un aroma fresco y agradable. «Pareces más pensativa de lo habitual», dijo con una voz suave, casi como un susurro. Giré mi cabeza hacia ella y encontré su mirada sincera y llena de preocupación. Una oleada de emociones me invadió, extraña y poderosa a la vez. Quería decir algo, pero las palabras no salían. Clara sonrió, su mirada tan gentil que me resultaba imposible apartar los ojos de ella. «Siempre estoy aquí, si necesitas algo», dijo, con una voz que sonaba como una promesa. En ese momento me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado. Clara no era solo mi instructora de natación, sino también la persona que había hecho que mi vida, a los 45 años, se sintiera más brillante que nunca. Una noche en la piscina, el ambiente era sorprendentemente tranquilo. Solo se escuchaban las suaves ondas del agua golpeando los bordes y las luces reflejándose en su superficie ondulante. Clara y yo estábamos sentadas una al lado de la otra, sin prisa por irnos. Era como si el espacio estuviera envuelto en una privacidad delicada, solo para nosotras dos. Clara extendió sus piernas, dejando que sus pies se deslizaran suavemente en el agua. Yo hice lo mismo, dejando que la frescura del agua acariciara mi piel. Su traje de baño todavía estaba húmedo después del entrenamiento, y aunque el agua seguía enfriando mi piel, no sentía frío. En cambio, su cercanía irradiaba un calor diferente, uno que parecía expandirse desde dentro de mí. «¿Cómo te sientes?», susurró Clara, con sus ojos fijos en mí, llenos de una dulzura que ocultaba algo más profundo. No sabía cómo responder. ¿Que me sentía tranquila después de la clase? ¿O que mi corazón latía más rápido de lo habitual con ella tan cerca? Solo sabía que no quería que ese momento terminara. Clara pareció entender mi silencio. Inclinó ligeramente la cabeza y una pequeña sonrisa apareció en sus labios. Una gota de agua cayó de su cabello a mi hombro, fresca, haciendo que me estremeciera un poco. Clara levantó la mano de manera instintiva y con un movimiento suave retiró la gota de mi piel. Contuve la respiración. La piel de Clara rozó la mía por un breve instante, pero dejó una huella invisible en mi cuerpo. No sé si fue solo mi imaginación, pero parecía que ella también se detuvo por un momento con una mirada vacilante antes de mirarme profundamente. «Margarita», su voz sonó suave, como un llamado, pero también como una pregunta. Sin saber desde cuándo, ya me había girado hacia ella, y la distancia entre nosotras comenzó a reducirse poco a poco. Podía sentir su aliento acariciar ligeramente mis labios,
fresco y al mismo tiempo cálido de una manera peculiar. Y entonces, como si todos los pensamientos y dudas desaparecieran, Clara inclinó suavemente la cabeza. El beso llegó ligero, como una pequeña ola acariciando la orilla. Suave, cálido. Un instante de silencio absoluto nos envolvió. Solo quedaba el latido acelerado de mi pecho y la sensación de sus labios tocando los míos. Este contacto no era apresurado ni ardiente, pero poseía una atracción poderosa, como un susurro que no necesitaba palabras. No sé quién se acercó más, quién mantuvo ese momento por más tiempo, pero cuando Clara se apartó ligeramente, sus ojos brillaban con sinceridad y una pizca de timidez. «Lo siento, ¿te incomodó?», preguntó en un tono más bajo de lo habitual, como si temiera mi respuesta. Solo pude mirarla, con el corazón todavía tembloroso por lo que acababa de pasar. Negué con la cabeza y una pequeña sonrisa se dibujó en mis labios. «No, solo que no esperaba que... tú también...». Clara soltó una risa suave, llena de emociones. «¿No lo notaste?». Guardé silencio, pero aquel beso ya había dicho todo lo que necesitábamos saber. La mano de Clara rozó ligeramente mi brazo, un gesto vacilante pero lleno de ternura. Yo tampoco aparté mi mano de la suya, sintiendo la frescura de su piel bajo mis dedos, aunque el calor que irradiaba de ella era como un fuego latente en mi interior. Entre nosotras no hacían falta más palabras. Esa noche supe que algo había cambiado entre Clara y yo, una emoción delicada pero intensa, algo que no podía ser negado ni ignorado. El tiempo pasó rápidamente y cada lección de natación se convirtió en una parte esencial de mi vida. Pero, más allá de eso, los momentos con Clara fuera de la piscina realmente me hicieron darme cuenta de cómo estaba cambiando mi corazón. Después de esa primera clase, que terminó con un beso suave, comenzamos a pasar más tiempo juntas, no solo en las lecciones. Un día, Clara propuso inesperadamente: «¿Te gustaría cenar conmigo después de la clase? Conozco un pequeño restaurante muy bonito cerca de aquí». Me sorprendió, pero asentí sin dudarlo. El restaurante al que Clara me llevó no era lujoso, pero tenía un ambiente acogedor, con velas suaves y el aroma delicioso de platos italianos. Nos sentamos frente a frente, nuestras miradas se cruzaron más veces de las que alcancé a levantar el tenedor. Clara habló sobre los días en que era nadadora profesional y sobre por qué decidió convertirse en instructora. Su historia me mostró a una mujer llena de pasión y perseverancia detrás de su apariencia fuerte. A cambio, le hablé de mi vida, de los altibajos y de las cosas que había perdido antes de encontrarme a mí misma nuevamente en esos días en la piscina. Clara escuchaba sin interrumpir, y cada vez que me detenía porque las emociones me abrumaban, ella simplemente me miraba con una expresión que parecía decir: «Sigue, estoy aquí». Cenas como esas se volvieron una costumbre. A veces simplemente nos sentábamos en una pequeña cafetería cerca de la piscina, disfrutando de una taza de café caliente después de un día largo. Clara prefería el café negro, mientras que yo no podía resistirme a un latte bien cargado de leche. «No entiendo cómo puedes beber eso todos los días sin aburrirte», bromeaba Clara, con una sonrisa traviesa que solo me hacía reír. Hubo una vez en que Clara, accidentalmente, rozó mi mano sobre la mesa. No la aparté. En lugar de eso, dejé que
que el calor de su mano se extendiera por la mía, como un recordatorio silencioso de que su presencia se había vuelto demasiado familiar. Hablábamos de todo: trabajo, familia e incluso sueños que ambas habíamos creído perdidos. Me di cuenta de que cada historia que Clara compartía me hacía querer saber más sobre ella, no solo porque era encantadora, sino porque comencé a sentir que era la pieza que, sin darme cuenta, había estado buscando. Cada día que pasaba, los sentimientos entre nosotras no necesitaban confesiones explícitas. Cada mirada, cada sonrisa, cada pequeño gesto decía todo. Una relación tranquila pero profunda se estaba formando, y sabía que con Clara no solo había encontrado una amiga, sino algo mucho más especial. Esa tarde estaba caminando lentamente por una pequeña calle cerca del centro, donde se alineaban encantadoras cafeterías. Acababa de salir del trabajo y buscaba un momento de calma antes de volver a casa. Una ligera brisa soplaba, trayendo consigo el aroma de la lavanda de las macetas al borde de la acera, brindándome una sensación de serenidad pasajera. Fue entonces cuando la vi. Clara estaba sentada junto a la ventana de una cafetería, con su cabello castaño oscuro recogido, dejando al descubierto su rostro delicado que también conocía. Pero lo que me detuvo no fue solo verla allí, sino la persona que estaba sentada frente a ella. Un hombre. Parecía tener la misma edad que Clara, con un rostro anguloso, el cabello cuidadosamente peinado y un traje bien ajustado que destacaba su elegancia. Sostenía una taza de café, pero su mirada no se apartaba de Clara. Dijo algo que la hizo reír, una risa cómoda y radiante que yo había pensado que era solo para mí. Me detuve, sintiendo cómo mi corazón se detenía por un instante. En ese momento, todo a mi alrededor pareció detenerse. Me quedé allí, mirando a través del cristal transparente, donde la luz del atardecer iluminaba la pequeña mesa entre ellos. Sus gestos naturales, la inclinación de la cabeza de Clara al escuchar, la ligera sonrisa del hombre al responder, despertaron en mí una sensación difícil de describir. No sabía cuánto tiempo había estado allí de pie, solo sabía que con cada segundo que pasaba, me sentía más como una espectadora perdida en mi propia historia. Intenté tranquilizarme. Tal vez solo son amigos, me dije. Quizás compañeros de trabajo o alguien que ella no ha visto en mucho tiempo, pero la calidez en sus miradas, la comodidad en cada gesto, hacía que fuera difícil evitar pensar en algo más. Recordé las noches en las que Clara y yo nos habíamos sentado juntas en una mesa de café, compartiendo risas y miradas cómplices. Ahora, esos momentos parecían repetirse, pero yo ya no era su compañera. Quise entrar, pero mis pies parecían clavados al suelo. ¿Qué debía hacer? ¿Entrar y saludar? ¿Confirmar cuál era su relación? ¿O simplemente saciar la curiosidad que me estaba carcomiendo por dentro? Finalmente, opté por marcharme en silencio. La brisa de la tarde seguía soplando, pero esta vez ya no había aroma a lavanda. Solo quedaba un vacío que se instalaba lentamente en mi pecho. No sabía qué me deparaba el futuro, pero la imagen de Clara junto a aquel hombre ya se había grabado en mi mente como una herida. A la noche siguiente, como de costumbre, fui a la piscina. Clara ya estaba allí, con su sonrisa radiante como siempre. Las luces se reflejaban en el agua
iluminando su rostro de una manera que, sin quererlo, me recordó la imagen de la cafetería. Pero rápidamente aparté ese pensamiento y traté de actuar con normalidad. Margarita, ¿qué practicamos hoy? Podemos intentar el estilo de espalda si te parece, dijo Clara, con esa energía tan característica suya. Le devolví la sonrisa asintiendo ligeramente sin dejar entrever los sentimientos que estaban arremolinándose dentro de mí. Sí, claro. Enséñame cómo hacerlo. Comenzamos la lección como de costumbre. Clara se mantenía cerca, con su mirada gentil y sus manos sosteniéndome suavemente para ayudarme a mantener el equilibrio. Sentía la familiaridad en su forma de cuidarme, su paciencia en cada instrucción. Pero esa noche, cada vez que me tocaba, no podía evitar pensar en ese hombre. ¿Quién era realmente importante para ella? ¿El hombre elegante de la cafetería o yo? Una mujer de mediana edad tratando de encontrarme a mí misma. Después de la clase, nos sentamos junto a la piscina, como solíamos hacerlo. Clara solía compartir pequeños relatos de su día, historias simples que me hacían sentir más cerca de ella. Esta vez no fue diferente. Me habló de una mañana ocupada y de algunos niños pequeños que le habían sacado una sonrisa con sus ocurrencias. ¿Te parecen adorables los niños? Me recuerdan a cuando era pequeña y aprendí a nadar por primera vez. Esa sensación de libertad era realmente especial, dijo Clara, con sus ojos brillando como si estuviera perdida en sus recuerdos. Yo solo le sonreí en respuesta, pero mi mente seguía dando vueltas a una pregunta sin respuesta. Quería preguntarle sobre aquel hombre, quería saber qué había entre ellos, pero no pude hacerlo, no por miedo a lo que me dijera, sino porque temía que, al conocer la verdad, tendría que enfrentarme a algo para lo que aún no estaba preparada. Seguimos viéndonos durante las lecciones, en esas tazas de café después del trabajo, pero empecé a sentir una distancia invisible entre nosotras. Clara seguía siendo amable, atenta, pero no podía evitar que la duda se instalara en mí. A veces quería preguntarle directamente, hablarle de lo que había visto, pero siempre me detenía, porque en el fondo no sabía realmente qué era nuestra relación. Nunca habíamos hablado de nuestros sentimientos. Ese beso, aunque fue un punto de inflexión en mi corazón, nunca volvió a mencionarse. Por eso elegí guardar silencio. Sin embargo, ese silencio, día tras día, se fue volviendo más pesado. Me di cuenta de que nuestra relación no solo era ambigua para mí, sino que incluso Clara parecía no estar completamente segura. ¿Debería aceptar esta situación tal como era o enfrentarla para conocer la verdad? Mi mente se llenaba de pensamientos contradictorios, pero no podía encontrar una respuesta. Clara, con su sonrisa amable, seguía siendo la única razón por la que me quedaba, pero, al mismo tiempo, también era ella quien me hacía sentir cada vez más perdida. La primera parte de la historia llega a su fin, con un flujo de emociones que oscilan entre lo dulce y lo incierto. Fue un viaje en el que yo, una mujer de 45 años, no solo aprendí a nadar, sino también a enfrentar mi propio corazón, aunque estuviera lleno de contradicciones y dudas. Durante esos días, junto a Clara, entendí que la vida nunca es una línea recta. Las relaciones ambiguas, los sentimientos difíciles de nombrar y los momentos aparentemente pequeños pero profundamente grabados en la memoria son lecciones invaluables. Aprendí que, a veces, necesitamos el valor para salir de nuestra zona de confort, como cuando decidí aprender a nadar a una edad
en la que muchos ya no buscan nuevas aventuras. Esto me permitió descubrir un mundo nuevo, lleno de sorpresas y emociones inesperadas. Clara no solo me enseñó una nueva habilidad, sino que abrió una puerta hacia emociones que pensé que había perdido hace mucho tiempo. Sin embargo, también entendí que los sentimientos no siempre se pueden definir fácilmente. La relación entre Clara y yo sigue siendo una pregunta sin respuesta, pero tal vez el amor no siempre necesita un nombre para tener valor. Puede ser una conexión, un aprecio o simplemente alguien que te hace sentir que tu corazón vuelve a latir. La primera parte concluye con emociones que quedan incompletas, pero al mismo tiempo deja en mí una lección profunda. Permite que tu corazón sienta plenamente, incluso si no sabes a dónde te llevará.